Hola de nuevo, soy Jorge Martínez, integrante del equipo 3. En esta ocasión les hablaremos sobre el manejo de residuos peligrosos, esto como siguiente tema de gestión ambiental. Bueno, empezando les hablaré sobre la LAU. ¿Qué es la LAU? Eso es la licencia ambiental única, pero más a detalle, este es un instrumento de regulación directa. Esto para aquellos sectores industriales considerados de jurisdicción federal. Y bueno, ¿qué permite? Bueno, pues esta permite coordinar en un solo proceso tanto la evaluación como el dictamen y la resolución de los trámites ambientales, que son responsables de establecimientos industriales, y estos deben cumplir ante la Semarnat, tanto en materia de impacto como en materia de riesgo ambiental. En esta LAU viene detallado sobre los riesgos ambientales que son las emisiones a la atmósfera, la generación y tratamiento de residuos peligrosos, y esto de tratamientos peligrosos y a lo que se refiere a las aguas en general, van ante la Comisión Nacional del Agua, como también pueden ser la descarga de aguas residuales y demás relacionados a cuerpos de agua. Y bueno, hablando más a detalle, esta LAU es emitida por la Semarnat. Todo esto por conducto de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Todo esto en caso de zona metropolitana del Valle de México. Y a través de las delegaciones federales de la Semarnat en los demás estados. Esto así para que se mantengan las competencias y atribuciones establecidas, todo en materia ambiental, según las distintas áreas competentes participantes. Y bueno, esta LAU se emite por única vez y en forma definitiva, esto conforme a la actividad productiva principal y la localización del establecimiento. Y bueno, recordando que la principal característica de la LAU es el enfoque integral con el cual se analizan los impactos tanto del aire, del agua y del suelo. Esto causado por las actividades económicas que de manera aislada se realizaban con los diferentes permisos, autorizaciones o licencias que antes se daban. Y bueno, este, la LAU aplica a sectores industriales, como pueden ser la automotriz, la química, hablando de la celulosa y papel, en el asbesto, en pinturas, en tintas, vidrio, cemento, tratadores de residuos peligrosos, en la metalúrgica, entre petróleo y petroquímica, entre otros. Recordemos que esta es obligatoria para todos estos establecimientos que les mencioné y que están por instalarse y que van a empezar a iniciar operaciones. Todo esto para llevar una regularización más completa y estar todo bajo control. También tenemos que la licencia tiene unos costos, el cual va entre 1,478 pesos a 2,956. Y bueno, les hablaré ahora brevemente sobre la descarga de aguas residuales, dando una pequeña introducción. Esta pequeña introducción será el darles a entender cuál es su significado o a qué se refiere. Y decimos que la descarga de aguas residuales es aquella acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en forma continua, intermitente o fortuita, cuando este es un bien del dominio público de la nación. Y para entrar más a detalle, la siguiente información se las hará llegar mi compañera Natalia. Gracias. Mi nombre es Natalia Guzmán y yo les voy a hablar sobre el manejo de residuos peligrosos. Se puede entender como residuo el material producido o cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido, un gas o un contenido en recipientes o depósitos y que puede ser susceptible de ser valorizando o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la ley. En México, la generación de residuos sólidos urbanos alcanzó 53.1 millones de toneladas anuales y actualmente las otras continúan al alza, de acuerdo a la cifra más reciente publicada en el 2015 en el informe de la situación del medio ambiente de México.
Según la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, residuo se define como cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permite usarlo nuevamente en el proceso que se generó. Los residuos de manejo especial, sus siglas son RME, son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos. Son producidos por grandes generadores de residuos sólidos y pueden ser RSU, que son residuos sólidos urbanos, en grandes cantidades mayor a 10 toneladas al año. La autorización de los sistemas de manejo están a cargo de las entidades federativas, que a su vez las clasifican en residuos de rocas o productos de descomposición, residuos generados por actividades pesqueras, residuos de servicios de transporte, todos los provenientes de aguas residuales, residuos de tiendas departamentales, residuos de construcción, mantenimiento o demolición. Y al final, pues los residuos tecnológicos provenientes de la industria informática, electrónica y vehículos automatizados. Los residuos sólidos urbanos, como ya lo mencionamos, es RSU, son como la basura general, la que conocemos. Son generados en las casas habitación, que resulta de la eliminación de los materiales que utilicen en sus actividades domésticas, los productos que se consumen y sus envases. Los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que generen residuos con características domiciliarias. Bueno, y la generación de residuos sólidos urbanos por la cuarentena obviamente incrementó. Se dice que de un 30 a un 50% de lo que se estaba pues normalmente acostumbrado a que se produjera. De acuerdo con la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, se estima que la generación de residuos por los efectos del COVID-19 pueden alcanzar entre el 30 y el 50%, que es lo que les mencioné. Asimismo, en diversos medios se han reportado incrementos. Por ejemplo, en San Luis Potosí aumentó hasta un 10% la producción de residuos sólidos urbanos. Esto por las compras de pánico, y pues que ahora ya todo es a domicilio, y obviamente el empaquetado y el embalaje pues contribuyen a los residuos sólidos. En Tampico se reportó un aumento del 30% y en Hidalgo se dice que se aumentó un 20% la cantidad de residuos. Y en la Ciudad de México pues se estima que se genera un extra de 3,000 toneladas de residuos diarias. Es un 23% lo que incrementó. Bueno, como se establece en el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos, a nivel nacional se generan 78.319.822.9 kilogramos al día de residuos sólidos urbanos. Considerando esta información, las principales categorías de residuos que presentan incrementos y así como 3 escenarios de incremento derivados de la información, en la siguiente tabla les voy a mencionar cuál es cada uno. Ok, normalmente el cartón es 4.55% sin COVID. Esto genera que son 3.563.551 kilogramos por día. Con el COVID y el aumento del 50% son 5.345.327 kilogramos al día. Envases de cartón encerado es 1.51%, que esto genera 1.182.629 kilogramos al día, y por COVID 1.773.944. Fibras sintéticas el 0.34%, sin COVID 266.287 y con COVID 399.431. Bueno, de hule se generaban 422.927 y ahora se generan 634.390. De latas 767.534 y ahora es 1.151.301. De papel eran 3.970.
de PET se producían 2.059.811 y ahora se producen 3.089.717 kilogramos al día. De plástico rígido y de película se producían 5.999.298 kilogramos al día. Por situación de pandemia se producen 8.998.947 kilogramos al día. Y de algún otro tipo de materiales se producían 6.970.464 y por pandemia ahora son 10.455.696 kilogramos al día. Continuamos con mi compañera Itzel. Mi nombre es Itzel Ramírez y les voy a hablar acerca de la norma 052 de la Semarnat, la 2005. Esta que establece las características, procedimientos de identificación, clasificación y listados de residuos peligrosos. Dentro de su objetivo vamos a decir que esta establece los procesos para identificar un residuo peligroso, el cual incluye el listado de residuos peligrosos y las características que lo definen como tal. Dos definiciones muy importantes para entender esta norma es el CRETIP y el CRIP. Los dos son acrónimos de clasificación de propiedades para residuos peligrosos. El CRETIP sus siglas lo definen como corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico infeccioso. Y el CRIP va a ser aquel que es corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico ambiental. Otras dos definiciones muy importantes para entender esta norma es lo que es un constituyente tóxico y lo que es toxicidad. Constituyente tóxico va a ser cualquier sustancia que haga que algún residuo tenga esa propiedad de producto peligroso. Mientras que toxicidad es una propiedad capaz de causar algún efecto dentro de la salud, y toxicidad lo vamos a encontrar en tres diferentes fases. Lo que va a ser toxicidad ambiental, que es aquella que va a causar algún tipo de desequilibrio ecológico. La toxicidad aguda, que esta puede causar daños o muertes a organismos, y la toxicidad crónica, que es aquella que al tener una exposición continua, prolongada o hasta de forma intermitente nos pueda causar algún daño, ya sea cancerígeno, teratogénicos y mutagénicos. Vamos a pasar ahora a lo que es el procedimiento normativo dentro de la norma. En la primera parte vamos a encontrar que un residuo es peligroso si se encuentra en alguna de las siguientes tablas. Para este tenemos este diagrama y vamos a tener los 5 diferentes listados. Aquí solo puse dentro de los listados, el primero se va a referir a una clasificación de residuos peligrosos por fuentes específicas. Esta solo es una parte del listado, pero tenemos beneficio de metales, producción del coque, explosivos, petróleo de gas y petroquímica. En esta parte podemos ver que pues se refiere más a la parte de la industria petroquímica, refiriéndonos un poco más a la parte de Pemex. En el listado 2 tenemos lo que es la clasificación de residuos por fuentes no específicas y claramente tenemos un listado mucho más grande, pero este es un ejemplo. En los listados 3 y 4 vamos a encontrar residuos peligrosos resultados de desechos de producciones químicas, y en el listado 3 y 4, en el 3 se va a referir a tóxicos agudos y en el 4 se va a referir a tóxicos crónicos. En el listado 5 vamos a tener la clasificación por tipo de residuos sujetos a condiciones particulares de manejo. En esta vamos a encontrar más la parte que es metal mecánica. Aquí tenemos escorias, catalizadores, entre otros. Vamos a regresar a lo que es el procedimiento normativo. En caso de que no se llegara a encontrar en ningún listado de la 1 a la 4, nos vamos a regresar a lo que es la norma en los apartados 6.3.1 y 6.3.4.
En caso de que nuestro residuo llegase a ser lodo biosólido, nos vamos a dirigir a lo que es la NOM 04. En caso de que llegara a ser un bifenilo policloro, nos vamos a ir hacia la NOM 133 de la Semarnat. En caso de ser HC en el suelo, nos vamos a la NOM 138 de la Semarnat. En caso de ser algún jale mineral, nos vamos a referir a la NOM 141, igualmente de la Semarnat. ¿Qué pasa si este residuo no está listado o no cumple con ninguna de las anteriores? En caso de no cumplir con ninguna de las anteriores, tenemos el A y el B, que es definiciones de las características de peligrosidad, y aquí nos remontamos a los puntos 6.4.1 y 6.4.2 de la norma. En la parte 1 vamos a caracterización o análisis CRETIP, que es el primero que les mencioné. Vamos a ver si nuestro residuo resulta ser explosivo o si resulta ser biológico infeccioso, si resulta ser corrosivo, reactivo, inflamable o tóxico ambiental, me parece que es esta. En caso de que llegara a ser cualquiera de estas 6, que es CRETIP, es un residuo peligroso. En caso de que no fuese ninguna, nos arroja como resultado que no es un residuo peligroso. Y tenemos otra forma, que es por la manifestación por conocimiento científico o evidencia empírica. Aquí nos va a mandar a lo que es el otro tipo de características, que son las CRETI. Aquí tenemos que vamos a tener las características CRETI. En ser así tenemos este resultado, que es el A, que resulta que es un residuo peligroso. O si es igual contaminante de algún constituyente tóxico, igual el A. En caso de que sea una declaración de no peligrosidad, es el B. ¿Y quién hace este tipo de estudio? Pues alguien con la autoridad para hacerlo, bueno, así lo marca la norma. Y características que van a definir a un residuo peligroso. Esto se los voy a explicar un poco más lo que mi siguiente compañero. Pero para terminar, su vigilancia de esta norma es por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y ya para esta parte se las va a explicar mi compañero José Miguel. Bueno, mi nombre es José Miguel y bueno, siguiendo con lo que son las características de residuos peligrosos, las clasificamos de esta manera. En primera instancia, corrosividad. La norma maneja que tiene que tener tanto líquidos y sólidos un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12. La reactividad, aquel sólido, líquido o gas que se encuentre en la transportación como algo altamente peligroso y como tal, como su nombre lo dice, algo altamente reactivo, pero tal cual para lo que son líquidos y sólidos. Y los gases. La explosividad lo maneja como algo que es pues como tal, un explosivo, algo que puede llegar a causar algún accidente en el manejo de este residuo peligroso. La toxicidad ambiental, la vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, en la tabla que se maneja de forma en la norma. Inflamabilidad, lo que es igual. En esta parte nada más la característica principal de esto son los gases que se manejen, que no tienen que estar a temperaturas altas y que no haya a su alrededor o en el transporte esta parte de que exista algo que genere esa flamabilidad de la sustancia como tal, biológico infecciosa, y pues esa sería como que las características que se manejan dentro de la norma en los residuos peligrosos. Bueno, esta es la toxicidad ambiental. Lo manejamos aquí, bueno, aquí se maneja por códigos de peligrosidad de los residuos, CPR. Como podemos ver, pues, las características que ya mencionamos anteriormente, que es la corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad ambiental aguda y crónica,
inflamabilidad y biológico infeccioso. Sus códigos CRT y bueno, como lo manejan en la tabla tal cual, los límites máximos permisibles para los constituyentes tóxicos en los residuos peligrosos. Y pues los vemos aquí, que son los gases como tal, arsénico, bario, cadio, cromo, mercurio y bueno, y algunos no gases, ¿no? Metales como tal, plata. Y bueno, por último, de mi parte, sería hablar sobre el artículo 19 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA. Y bueno, aquí prácticamente pues nada más nos habla sobre la solicitud para este manejo de residuos peligrosos, que la solicitud no es más que una documentación que se tiene que hacer para ellos, perdón, que debe de tener las características que se manejan como tal en la norma, que es qué tipo de residuo peligroso se va a manejar, el tipo de transporte donde se va a transportar, valga la redundancia, y así como toda la documentación, como son, no sé, tal vez lo maneja como si la empresa, eh, mm, como ya mencioné, el tipo de residuo, la transportación, qué tanto tiempo se va a transportar este tipo de residuos peligrosos. Entonces, prácticamente aquí lo que marca el artículo 19 es toda esa documentación o esa solicitud que se hace ante ellos para que se pueda manejar estos residuos peligrosos. Sea todo de mi parte, pues le doy la entrada a mi compañero Alberto. ¿Qué tal? Yo soy Alberto Álvarez y les voy a hablar sobre los programas municipales y estatales para la prevención y gestión integral de los residuos y ordenamientos aplicables. Este programa es un instrumento de estrategias dinámico para la implementación de políticas municipales de acuerdo a la situación que se requiera. Ese instrumento de estrategia está basado en está basado en un diagnóstico inicial de la situación actual y de los principios de corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Esta responsabilidad compartida es entre los involucrados principales, que son los ayuntamientos, entidades federativas, la federación, el sector privado y la ciudadanía. Eh, estos programas, eh, Estos programas municipales tienen que asegurar la prestación del servicio público de manera integral para los residuos sólidos urbanos, y la cual tiene como objetivo limitar los impactos a la salud a corto, mediano y largo plazo, limitar la afectación ambiental, dar prioridad a la prevención, la valorización de los residuos sólidos urbanos, la viabilidad operacional y económica, y considerar la situación socioeconómica y la flexibilidad para la actualización de los programas. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuál es el seguimiento que se le tiene que dar a un registro de un plan de manejo, donde, bueno, pues se identifica qué tipo de residuo peligroso estamos manejando, qué tipo de residuo es, cuál es el tratamiento que se le va a dar y cómo es que se le va a dar este tratamiento o esta liberación hacia los medios. Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos una tablita que nos muestra un comparativo más o menos de qué tipo de residuo estamos manejando. Aquí podemos ver si se almacena, no se almacena, si es volátil o no es volátil. Y aquí, por ejemplo, tenemos, gases nobles, qué tipo es, y un ejemplo un ejemplo común. Aquí tenemos el argón, por ejemplo, el butano, el hidrógeno. Tenemos una serie de elementos que requieren un tipo de manejo especial. Por otra parte, para poder hacer el manejo correcto de estos residuos peligrosos,
De manera legal se utiliza este formato validado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este, bueno, es un manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos. Una vez que llegan a su destino o son enviados, pues se envía con este documento. Como podemos ver, contamos con la parte del generador, es decir, quién es la persona o quién es la empresa que está mandando estos residuos peligrosos, sus datos de la empresa, la razón social, dónde se encuentra ubicado, la descripción del residuo, cuáles son las instrucciones específicas, información adicional para el manejo. Posteriormente a esto tenemos la parte del transporte, y quién lo está transportando, cuál es la autorización de Semarnat, cómo está recibiendo este residuo para su manejo, y posteriormente tenemos el destinatario, que es a dónde va a llegar, cómo llegó este residuo, si tiene algún golpe o alguna característica física que haga que tenga que hacerse una manipulación de manera diferente. Y bueno, pues para concluir, para que podamos obtener un máximo rendimiento de todos los recursos naturales con los que contamos, no solo como personas físicas, sino también como empresas, pues es identificar qué es lo que vamos a hacer, cuál es el proceso que vamos a realizar, cuáles son los insumos que vamos a utilizar y qué es lo que vamos a obtener como producto final. Em, el manejo de estos residuos en general es parte de la educación y conciencia que todos hemos tenido desde casa, y es necesario abordar como principal problemática pues los residuos peligrosos, ya que pues son los que causan un mayor impacto en el medio. Cabe mencionar que bueno, pues nosotros como personas físicas o ciudadanos pues también liberamos residuos, lo que nosotros conocemos como basura, que son los residuos sólidos urbanos. Y bueno, pues estos residuos, este, pues uno también debe de poder controlarlos para no afectar el medio ambiente y no sumar pérdidas, sino, mejor dicho, restar pérdidas y sumar mejora al medio ambiente. Y bueno, pues eso sería todo y muchas gracias.